Estamos en modo avión. Bueno, ahora sí, como lo prometido es deuda y lo vamos a cumplir. Ahora sí está Hugo Chumbita del otro lado del teléfono para contarnos los sucesos destacados de noviembre. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muy bien. Bien. Sí, Hoy estoy con una compañera nueva para esta columna. Mariana es ella. ¿Qué tal, Hugo? Un placer será escucharte seguramente. bueno, lo mismo digo, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Hugo, ¿qué acontecimiento? Porque no nos gusta llamar efemérides. Nosotros le damos otra vuelta de rosca a ese recurso de hacer radio y lo llamamos sucesos destacados. ¿Qué sucesos destacados de noviembre nos querés contar hoy? Sí, bueno, en noviembre el mes empieza con un par de efemérides que a veces se confunden, el Día de los Santos y el Día de los Muertos, que son celebraciones de antiguo origen cristiano, que se refieren siempre a los devotos, a los santos de la Iglesia Católica y a los fieles difuntos, como se les llamaba, especialmente, ¿no es cierto?, en el ritual así católico. Pero estas celebraciones también han ido adquiriendo otros significados, si se quiere, más paganos, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, el Día de los Muertos es una celebración que tiene rasgos muy pintorescos, muy especiales. Y aquí en la Argentina yo he estudiado la historia de los bandoleros románticos, los bandoleros sociales, sobre todo en la zona litoral de Corrientes, que algunas veces algunos de ellos son también celebrados y homenajeados en el Día de Todos los Santos o en el Día de los Muertos, el 1 o el 2 de noviembre. Como que es un día en el que, además de la celebración de las personas queridas de cada familia, hay un reconocimiento a aquellos personajes así que merecieron la devoción popular, ya no religiosa, sino con ese matiz de religiosidad popular, digamos. Que muchas veces, perdón que lo interrumpa, que muchas veces tiene más fuerza que la imposición religiosa. O sea, por ejemplo, al Gauchito Gil claro, lo hizo santo la sociedad, sus creyentes, y no creo que la Iglesia Católica esté muy contenta de santificar a un delincuente, como lo llamarán. Para mí es más fuerte el nombramiento social. Sí, así pasa con el Gauchito Gil, que no ha sido reconocido oficialmente, pero la celebración en su día del 8 de enero, bueno, es una fiesta realmente nacional que abarca incluso a creyentes de todo el territorio del país, aún de los lugares más remotos. Y bueno, lo mismo, por ejemplo, el 2 de noviembre suele hacerse un homenaje en la Recoleta de Buenos Aires a el hermano de Túpac Amaru, el rebelde inca peruano, Juan Bautista Túpac Amaru, que estuvo enterrado ahí, fue enterrado ahí en 1820 y tantos, y que, aunque se desconoce exactamente el lugar de la tumba, bueno, ese día, como es una celebración relacionada con los difuntos y los santos, las comunidades, especialmente de las mujeres de origen colla, que viven en Gran Buenos Aires, se reúnen a hacerles un homenaje. Bueno, pero como yo decía antes, ¿no? Estas celebraciones han ido adquiriendo diversos motivos, diversos matices, y son parte, bueno, de un hermoso folclore viviente de nuestro país. Después, en el mes de noviembre,
avanzando el mes, digamos, ayer 5 de noviembre fue el día el aniversario del fallecimiento de Leonardo Fabio, una figura muy querida por todos en tu país, y especialmente creo yo que hay que destacar dos fechas más de noviembre, el 17 y el 20. 17 de noviembre, el llamado Día de la Militancia, que fue sancionado así por el movimiento peronista en reconocimiento, en homenaje a la vuelta del general Perón al país en 1972, después de 17 años de exilio y prohibición en la Argentina. Esta fecha, yo recuerdo haberla vivido cuando era joven, en una manifestación extraordinaria que se recuerda como de las más multitudinarias que hubo en nuestra historia, y que a pesar de las prohibiciones, del cerco que se tendió sobre el aeropuerto de Ezeiza, reunió de todas maneras en las inmediaciones a miles y miles de militantes, compañeros de todos los sectores, de todos los gremios, el conjunto del movimiento peronista, que nos reuníamos para celebrar, para festejar el regreso de Perón a la patria. Algo que parecía imposible después de tantos años de persecuciones y prohibiciones. Una apreciación que tuve, Hugo, perdón que le interrumpa de vuelta, pero, o sea, sí, es a trasmano llegar al aeropuerto de Ezeiza ahora, con todos los medios de transporte que hay. No me quiero imaginar en esa época querer ir desde el centro nada más, desde Constitución a el aeropuerto de Ezeiza era complicado, y más con todas las restricciones que le pusieron. Y así todo estaba colmado de gente los alrededores. O sea, es también sí. algo que demuestra que, che, mirá, no está todo bien para ir. Y vamos igual, como el 17 de octubre también, o sea. Tal cual, sabes que vos diciendo la otra vez el 17 de octubre, el lunes pasado hicimos un recorrido por Avellaneda, y cuando pasábamos por el puente, que en ese momento puente levadizo, habían levantado el puente justamente para que no crucen, y nos contaban que, bueno, obviamente la gente cruzaba nadando, o sea, se tiraban y cruzaban igual, entonces fue tremendo. Eso, o sea, parece algo mínimo, pero, o sea, la época. No puede pasar, Sí. no puede pasar. Y bueno, y aparte imagino la violencia que se ejercía desde el Estado en la década del 70. No creo que le habrán dicho amablemente, chicos, muchachos, descamisados, váyanse a sus casas, no pueden pasar a 6. Así que es un punto más, digamos. Había todo un cerco de tropas que bloqueaban los caminos y los accesos. Se llegaron a tirar gases lacrimógenos y a reprimir los avances de la multitud que quería pasar a toda costa. Y bueno, finalmente no se pudo hacer el recibimiento en Ezeiza, pero en los días siguientes se pudo incluso verlo a Perón de cerca en la casa de la calle Gaspar Campos, donde se alojaba en esos días, ¿no? Bueno, en fin, de todo esto quedó entonces una memoria que se recuerda como el Día del Militante o el Día de la Militancia, y que por cierto creo que va a dar motivo también a muchos actos en este mes con ese motivo. Y cargadito, todo, octubre y noviembre, cargaditos de peronismo vinieron. Y encima dice Leonardo Fabio, entonces Leonardo Fabio Perón. Sinfonía de un sentimiento. Yo pensé que iba a nombrar esa película de Leonardo. Cierto, bueno, Leonardo incluso, bueno, fue uno de los protagonistas, de los militantes de aquella época, ¿no? De los jóvenes que desde el llano, ¿no es cierto?, sin ninguna arma ni otra
actitud la cultura La cultura, era su totalmente. gran arma, claro, que no la podían claro. combatir. Eso era, ¿no?, lo que se llamó la militancia, ¿no? Y que se ha perdido un poco, pero siempre existe una base militante, ¿no?, en el movimiento popular. Bueno, y que siempre se celebra con la marcha, ¿no es cierto? Con esa marcha que tanto... Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Es tremendo, para mí es imponente. Ya como arranca esta versión, esta es la versión de Hugo del Carril. Claro. Es épico escucharla así en esta versión, en esta calidad, que se escucha como la púa que pasa por el vinilo, le da un toque de nostalgia, pero también de una nostalgia buena, la carga de energía, me parece a mí. Claro, como en los viejos discos de pasta. Que ahora se está volviendo, ¿no? Era como todo, Ahora sí, ahora hay todo- un relanzamiento de vuelve. todo eso. Sí. Esto, entonces, hasta ahora estamos hasta el 17 de noviembre. Bueno, saltemos 3 días 3 más días. al 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, que sigue siendo feriado por la legislación que se estableció en la época del gobierno de Cristina para conmemorar la vuelta de obligado. Y esta sí es una fecha que creo que se mantiene el feriado y que evoca una verdadera gesta de resistencia a la penetración del neocolonialismo anglo-francés. Esta vuelta de obligado es en realidad un lugar de la costa del Paraná donde las baterías y los soldados federales de la época de Rosas resistieron el atropello de la flota militar y mercante, algunos barcos armados con tropas y otros que traían mercaderías para vender, ¿no?, como era el objetivo en definitiva, ¿no es cierto?, de los mercaderes europeos. Pretendían pasar y utilizar el río Paraná como un río abierto a la navegación de todos los países, sin reconocer la soberanía fluvial argentina. Esto era intolerable para Rosas. Era como el rechazó. Alca de 1845 era. Claro, era pretender que nosotros tuviéramos esa vía de comunicación importantísima en aquella época y que lo sigue siendo hoy en día, pero mucho más en la época en que no existían medios de transporte comparables, ni aéreo ni terrestre. Entonces, convertirlo en una vía de penetración del comercio de Europa. Y el gobierno de Rosa resiste esa penetración, las baterías son demolidas a cañonazos, la batalla, el combate así en vuelta de obligados, en realidad causa grandes pérdidas y la flota logra salir adelante, rompiendo las cadenas con las que se había tratado de bloquear el río. Pero otros sucesivos combates en los días siguientes, aguas arriba del Paraná, y la hostilidad general de las poblaciones ribereñas terminaron por disuadir a los invasores de esa pretensión y terminaron firmando una capitulación ante el régimen del gobierno de Rosas
que reconocía entonces la autoridad y la soberanía de ese Estado Nacional que todavía en ciernes, ¿no? Estaba forjando el movimiento federal. Y esta fecha incluso fue, acto de resistencia fue reconocido por San Martín con su famoso sable corvo, legado entonces al brigadier general Rosas como reconocimiento por haber sostenido los intereses y los derechos de la patria. Una cosa que no se ha olvidado y que creo que marca una línea de continuidad entre lo que fue la independencia de España, rompiendo con la cadena colonial, y la independencia que los federales mantuvieron con respecto a los intereses neocoloniales europeos, que es lo que incluso San Martín le dice en sus cartas a Rosas, ¿no? La empresa de ustedes es comparable a la que nosotros realizamos contra el colonialismo español. Pobre Juan Manuel se debe estar revolcando cuando se enteró que le entregamos la hidrovía a los yanquis. Se debe estar revolcando. Bueno, lamentablemente, entre tantas otras involuciones que hemos sufrido en estos tiempos recientes, una de ellas es la entrega, sí, a intereses internacionales, que son los que están realizando el dragado, el saqueo, el control del río. El control, claro. Para la soberanía es importantísimo esa hidrovía. Y esto se ha convertido en una vía de saqueo, ¿no? Donde en realidad se termina, ¿no es cierto?, por burlar el control que corresponde al Estado Nacional, ¿no? Sí. Es la entrega, porque por ahí no estoy seguro qué porcentaje, pero más del 50% de la importación y exportación del país pasa por ahí. O sea, no solo estamos entregando muchísimo dinero, sino el control de las puertas del país. Claro. Es como darle la llave de tu casa a un desconocido. Exactamente. Todas las exportaciones de granos, sobre todo, que son muy voluminosas y que se desembarcan, se digamos, bajan de los trenes y se embarcan en los barcos en el Paraná para hacer el tránsito oceánico. Bueno, todo eso va por el río, por este río que sigue siendo entonces una arteria fundamental de la economía del país. Sí, y también no solo de nuestro país, países limítrofes sacan, por decirlo, sus productos por la hidrovía también. Así que, o sea, no sé cuánta gente habrá muerto en esa batalla de vuelta obligado, pero no digo que fue en vano, pero ahora se estarían rajando las vestiduras al enterarse de lo que está pasando. Yo creo que es en este momento, bueno, el Día de la Soberanía debería servir para manifestar la voluntad de recuperar plenamente, ¿no?, la soberanía sobre el Paraná, que ya vemos, ¿no?, cómo todos nuestros temas históricos terminan teniendo una gran actualidad. Sí. Bueno, dice, hay una canción de la Versuit, yo veo el futuro repetir el pasado. Es así. Así es. Bueno, Hugo, claro. Esto no se dijo mucho en radio, pero el tiempo es tirano. Nos encantó la columna, siempre muy interesante los temas, aparte, como dice usted, siempre con la historia tocando el presente y un poquito el futuro. Y o sea, la idea de esto es refrescar un poquito la memoria para el que se acuerde, para el que lo tiene presente y para el que no, que se entere que no siempre fuimos colonialistas, así como estamos siendo ahora, y que tenemos gente como Belgrano, como San Martín, como Dorrego, como Rosas, que quisieron hacer grande este país y que no están para nada arrepentidos, como dijo Mr. Reposera. Así que bueno, Hugo, le mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Florencio Varela, cuna también de la Resistencia, y esperemos vernos o hablarnos en diciembre con la última columna del año.
cómo no. Un abrazo Entonces, enorme y gracias por el tiempo, Hugo. Un gusto. Chao, un abrazo. Bueno, y nosotros nos vamos con unos temitas para darle lugar a Matías Diácono, maestro pizzero de Pizzerías Daleo. Enseguida estamos con ustedes.